tal, gente de YouTube? Estamos en un video porque con este carro de control remoto se ha roto. Bueno, no se ha roto, sino que tengo un problema con la tracción. Estas giran. Supongo que ya han notado el problema que le doy, pero como que se ha barrido un engrane, supongo, algo de aquí, y ahora tengo que abrirlo para ver qué es lo que se ha roto, porque está como barrido, no tiene agarre, y esto sí. Aquí vamos a quitar primero esta parte, esta cosa amarilla, porque lo que tenemos que liberar es el eje de tracción, porque lo que yo pienso es que se barrió un engrane y ya no tenemos torsión en esa llanta, que vamos a desatornillar. Lo primero, aquí ya se liberó esto. Ahora tenemos que quitar esta tapa, un par de tornillos y sale. Lo hago y ahorita nos vemos. Bien, ya lo he destapado. El problema que nos hemos hallado es que en esta parte lleva como un perno. No sé si se aprecia en la cámara, pero lleva un perno aquí atravesado y se ha barrido. Entonces eso ya no permite que tenga torsión en las llantas. Y ahora le voy a hacer, pues, no sé, hacerle una chapuza ahí o algo para poder arreglar este problema. Porque voy a hacer un poco de zoom. Ahí en ese perno negro. En ese. Es lo que se ha estropeado y pues, tengo que arreglar, no hay de otra. Y es lo que no permite que dé giro la llanta. Ahorita en otro toma nos vemos a ver cómo voy a arreglarlo. Bueno, nos hemos encontrado con otro problema que cuando lo destapé no había visto. Yo escuchaba como un golpe, pero pensé que era por lo mismo de aquí, que no estaba. Pero me he encontrado con este problema de que el engrane le faltan dientes. Pueden ver. Así que estoy buscando un engrane de los que tengo por aquí, a ver si alguno de estos le queda o a ver cómo lo reparo. Bien, pues ¿qué se me ha ocurrido? Quiero cortar este engrane, este piñón, cortarlo y meter este otro que he encontrado. Como en este eje queda presión, este engrane me va perfecto porque ya no tengo que meter pegamento, ya solamente sería cuestión de hacer esto así. Queda como nuevo y este lo elimino y ya quedaría mi reparación, la primera, porque falta todavía la de allá. Pues ya corté el engrane, aquí está el engrane dañado, le faltan un montón de dientes, se barrió, bueno, se le quebraron los dientes y pues yo tengo que repararlo ahora.
Entonces este engrane que la basura. Ahora tenemos que meter este otro engrane. Este es el que va a entrar aquí y va a quedar así. Enfoque. Solamente cambia el color, pero de ahí en fuera va a ser su funcionamiento. Como ven, ya ha quedado como nuevo. Ya solamente falta montar. Ya arreglamos un problema y ahora falta lo de allá. A ver cómo le hago. Bueno, aquí lo que he hecho fue que a esta pieza agarré un pedazo de alambre y lo calenté y le hice un hoyo. Y entra ahí, sin problema, atraviesa. Pueden ver, porque pensaba pegárselo así nada más, aquí pum pum, pero luego decidí que mejor atravesarlo para que evitar que se rompiera otra vez. Si no, iba a estar también muy difícil ponérselo así, pegarlo. Mejor lo atravesé y ahora con un lápiz 3D, con mi lápiz 3D, le voy a echar aquí ¿cómo se llama? Para soldarlo y que quede mejor. Y le podemos echar más de esta cosa. Le damos forma con los dedos para que nos quede mejor. Me cayó el desarmador. Así nos queda, así nos va a quedar nuestra pieza final. Ahorita ya con una lijada se va a ver mejor. Aquí ya he lijado. Aquí está. Boca. Ahí está. Ya lijé y corté. Y ahora solo queda meterlo aquí a presión. Déjenme, consigo otro desarmador para meterlo a presión. Con las pinzas. Mete presión. Ahí está. Como ven, ya quedó. Ahora sí. Listo, amigos.
Ya quedó la pieza. Ahora solo falta montar todo donde iba en su sitio. Y pues vamos a empezar a ver cómo quedó nuestra reparación. Que todo quede en su sitio. Esta pieza va así. Diablos, se salió. Y lo metemos hasta el fondo. Tenemos esta otra pieza. Separador. Y a montar esta otra pieza que antes la quiero limpiar, tampoco hay llena de tierra. Y eso puede afectar a nuestros engranes. Bien, ahora montamos. Bien. Así es como quedó ya el carro. Quedó bien mi reparación.